Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, hoy les estamos dando a ustedes la cordial bienvenida a nuestra reunión desde aquí, desde la iglesia, donde normalmente nos hemos reunido en los últimos años. En estos dos en particular que están pasando, nos ha tocado virtualmente, pero poco a poco estaremos regresando a la presencialidad y poco a poco estaremos otra vez todos y cada uno de nosotros llevando a cabo nuestras actividades aquí en la iglesia. Por ahora, les seguimos invitando a cada una de las actividades que en la semana tenemos. Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, hemos iniciado un tiempo de oración y de intercesión, tanto por Colombia como por las necesidades de la iglesia, como por las necesidades de cada uno de ustedes. Todos los días, de lunes a sábado, estamos reuniéndonos de 6 a 7 de la mañana de forma virtual para orar. Igualmente, los martes continuamos con nuestras actividades de ayuno, de iglesia en la brecha, a las 12 del día nuestra reunión e igualmente a las 6 de la tarde. Los días jueves, como siempre, los profesionales jóvenes solteros se reúnen a las 7 de la noche virtualmente. El día sábado tenemos nuestra actividad de niños del Arca de Noé a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde tenemos el sábado la reunión general. Igualmente, el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuevamente nuestra reunión general para quienes no se han podido conectar el día sábado. Muy bien, continuamos con nuestro tema que hemos estado desarrollando durante todo este mes. Hemos estado hablando de la importancia de escuchar los consejos, de seguir los buenos consejos, obviamente. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, que no nos sobra escuchar y tener en cuenta los consejos de otras personas, sobre todo aquellos que vienen de personas que de alguna manera tienen una madurez y un conocimiento para seguir, obviamente, lo que nos sugieren que hagamos, obviamente la decisión tendrá que ser de cada uno de nosotros. Igualmente hemos oído popularmente que quien no oye consejo no llega viejo, y eso implica que la experiencia de los años también nos ayuda. Así que sigamos con este tema de cómo escuchar bien esos buenos consejos y llevarlos a la realización para tener una vida en que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Hemos estado fundamentados durante este tiempo en el libro de Proverbios en el capítulo número 3. Voy a leer nuevamente los versículos que nos han servido para este estudio de seguir el consejo. Dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esa es la versión que hemos estado tomando para efectivamente no apoyarnos ni en nuestra propia sabiduría ni en nuestra propia opinión, sino aprender a reconocer a Dios en nuestros caminos, seguir su consejo y efectivamente ver su bendición. Allí se nos promete que habrá bendición de sanidad. Y esto implica la sanidad no solamente física, emocional, sino la sanidad relacional, sanidad económica, en todas las áreas, porque la Biblia toca todas y cada una de ellas. Hagamos un breve repaso de lo que hemos venido diciendo durante este tiempo. Hemos tomado como paralelo a este pasaje de Proverbios el libro de Génesis y hemos comenzado a hablar de la historia de Lot, del sobrino de Abraham, que después de haber crecido y haberse multiplicado y haberse enriquecido, tuvieron que separarse. Y cuando llegó ese momento, Abraham obviamente le ofreció a Lot la ventaja de elegir él el terreno a donde se iba finalmente a posicionar. Y bien hemos visto que él tomó hacia la llanura del Jordán, dice la Biblia, hacia la parte más próspera, más enriquecida, porque están las aguas del río Jordán, así que él se estableció en este sector. Fue a la ciudad de Zoar, allí comenzó su habitación, pero poco a poco con el tiempo se fue aproximando a dos grandes ciudades que eran Sodoma y Gomorra. Desafortunadamente estas dos grandes ciudades no eran el mejor modelo de conducta. Y poco a poco Lot se fue incorporando a ese estilo de conducta y ya conocemos obviamente cuáles fueron las consecuencias. Cuando Dios llamó a cuentas a estas dos ciudades y sentenció sobre ellas su destrucción por la maldad a la que habían llegado, pues obviamente allí estaba Lot y pues perdió todo aquello que había ganado
todo aquello que había invertido en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Se dejó llevar por su propia opinión, se dejó llevar por su sabiduría y la consecuencia es que al final de cuentas queda sin nada. Lo único que logra salvar es su propia vida y la vida de sus dos hijas. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de entender lo que se llama las olas de resaca y eso implica que cuando el mar normalmente llega a la playa, llega con un movimiento de oleaje, pero también retrocede el mar una vez ese oleaje termina. Y ese retroceso se llama la resaca del mar. Y eso implica que tiene una fuerza para ir sacando de alguna manera de la orilla hacia alta mar a lo que allí se encuentra. Y en ese caso, como nos ha sucedido muchas veces que nos hemos estado bañando en el mar, hemos visto cómo muchas veces sin darnos cuenta ese oleaje, esa resaca, cuando la ola regresa, nos va distanciando de la orilla. Y a veces nos hemos encontrado que ya la playa está bastante distante y entramos obviamente en un sentido de alerta. Tenemos que volver a estar más cerca porque eso nos genera seguridad. La inmensidad obviamente del mar y su profundidad generan temor. Y estábamos hablando que socialmente hay unos movimientos de resaca. Y eso implica que poco a poco la sociedad se ha ido dejando apartar de los principios, de los valores, se ha ido dejando apartar del temor de Dios, de andar en sus caminos, y la consecuencia poco a poco es que nos hemos ido alejando de, obviamente, todo aquello que nos beneficia y entrando en terrenos peligrosos como los que ahora podemos nosotros apreciar. Entonces, poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra sociedad se ha ido dejando permear por estos movimientos que poco a poco igualmente han dejado a Dios a un lado. Eso no ha sido de un día para otro, eso ha sido paulatinamente, de una manera muy tranquila, pero igualmente muy segura, se va avanzando sobre principios que aún contradicen las enseñanzas que en la Biblia encontramos. Muy bien, recordemos que todo esto, como dice Pablo en el libro de Romanos, voy a leer Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Todas estas historias, como la de Lot, la de Abraham, Moisés y tantos otros hombres en la Biblia, fueron escritas para que nosotros las tuviésemos en cuenta y para que advirtiéramos de aquellas situaciones que podían irnos alejando de lo que es la bendición, de lo que es estar bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la provisión de Dios. Como les decía, socialmente nos hemos ido apartando de Dios, socialmente. Por eso es tan importante que nosotros tomemos decisiones a que este movimiento que se da socialmente de forma tan sencilla y a veces imperceptible nos aparte finalmente de los principios. Dios es lo más importante. Para el día de hoy, entonces vamos a recordar que Lot no priorizó a Dios en su relación. Siempre Lot estuvo bajo la sombra, bajo la relación de Abraham y la relación que Abraham tenía con Dios. Nunca encontramos que Lot hubiese desarrollado una relación personal. Y esto es importante porque muchas veces encontramos personas que nos dicen, ustedes que tienen relación con Dios, ustedes que se relaciona con Dios en oración, pida por mí. Yo lo puedo hacer, pero obviamente jamás puedo suplir la necesidad que cada persona tiene de su relación individual con Dios. Lot nunca lo hizo. Al hecho de no priorizar la relación con Dios, él poco a poco se fue acomodando a la cultura que lo rodeaba. Y obviamente fue perdiendo su fortaleza espiritual y con ello vino su insensibilidad acerca del comportamiento que no era moral, que no era adecuado de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y esto vuelvo a insistir que nos puede pasar, que sin darnos cuenta nos vamos debilitando espiritualmente, pero igualmente vamos siendo permeados por esos movimientos culturales que muchas veces van en contra de lo que Dios establece. ¿Qué hacer? Pues obviamente siempre estar alerta a las señales que se nos dan. Cuando empezamos a ver que de alguna forma espiritualmente empezamos a bajar nuestros niveles, y esto implica nuestra pasión por el Señor, nuestro deseo de buscarle, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestros tiempos de oración. Cuando eso empieza a mermar, es una señal de alerta, porque de alguna manera nos estamos alejando de ese ambiente de seguridad que nos promete y nos da el Señor. Inmediatamente cuando eso sucede, tenemos que retomar otra vez nuestra posición. Y lo segundo que tenemos que ver a través de todo esto, qué hacer, es que debemos declarar nuestros principios y debemos tenerlos claramente establecidos
para que fijando esos principios nosotros nos sostengamos ante el vaivén de las circunstancias y de los movimientos sociales. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 20. Hoy les voy a invitar a que nos centremos en el capítulo 20 del libro de Génesis. Es interesante porque hemos venido desarrollando la historia a través del libro de Génesis. Hoy nos vamos a meter en un capítulo donde se supone que obviamente los protagonistas de las historias son aquellos hombres que han confiado en Dios, que han mantenido una relación con Dios. Pero hoy nos vamos a encontrar en Génesis 20 con una historia muy particular. Y quisiera que usted me acompañara en la lectura de este pasaje. Si ya lo tiene allí en su casa, en su dispositivo, si tiene la Biblia a la mano, podemos leer en el versículo 1 del capítulo 20 del libro de Génesis. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tomases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, y que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde te parezca. A Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 20 y es un capítulo, como les decía, de una historia muy particular, porque normalmente los hombres de Dios, como en este caso Abraham, son nuestros protagonistas de quienes aprendemos. Bueno, en este caso de Abraham empezamos a encontrar esas fallas de su carácter, porque obviamente todos y cada uno de nosotros, juntamente con ellos, somos personas que Dios ha redimido por su gracia, pero que estamos en un proceso de transformación. Y muchas veces todavía queda de ese carácter nuestro, de lo que fuimos en el pasado y que hemos conservado con el pasar de los años. Hablemos un poquito qué pasaba. Ya los capítulos anteriores nos habían dicho que Lot, pues obviamente se había ido a vivir en las montañas después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban en el valle junto al Jordán. Entonces Abraham tomó la decisión de trasladarse un poco más al sur y efectivamente en ese viaje hacia el sur llegó a la región de la ciudad de Gerar. No necesariamente fue a vivir a la ciudad de Gerar, sino a uno de sus campos cercanos. En esa época Gerar era una de las ciudades al sur de la tierra de Canaán,
obviamente al norte de la tierra de Egipto, era una ciudad de esas grandes, cosmopolita de esa época, y era una ciudad-estado, tenía su propio rey. Entonces encontramos a Abraham aproximándose a esa región. Obviamente se traslada con toda su familia, con sus bienes, con sus riquezas, buscando un horizonte dentro de la tierra prometida que Dios le había dado. En el versículo 13 leemos, cuando hemos visto este capítulo 20, en el 13 leemos que de alguna manera, cuando Abraham salió de la tierra de Ur, origen de su casa, de donde eran sus padres, Taré y su esposa, Abraham había hecho un pacto con Sara, su mujer. Ellos eran, de alguna manera, hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Y Abraham y Sara se habían casado. Esto llevó a que cuando salieron de Ur hacia la conquista de la tierra prometida, conforme a la promesa de Dios, ellos dicen en el versículo 13 que habían hecho un pacto. Ellos establecieron un pacto entre ellos. Y más se lo pidió de alguna forma que le cumpliera este deseo a Abraham, a su esposa Sara. Le dijo que a cualquier lugar donde llegara, ella siempre dijese que era su hermano. De alguna manera no era una mentira, era una medio verdad, porque era medio hermana. Pero él pensó que siendo de pronto Sara una mujer muy bonita y atractiva, podía generar que alguna persona, algún varón quisiera asesinar a Abraham para quedarse con Sara, porque era su esposa. Pero entonces si decían que era su hermano, de alguna manera había forma de negociar la relación y de alguna manera librar la integridad de Abraham. Abraham pensó en él y Sara de alguna manera accedió a que de donde fuera que llegaran, ella iba a decir siempre que era su hermano. Si usted revisa capítulos anteriores en el libro de Génesis, después de que Dios llamó a Abraham en ese recorrido que Dios iba haciendo hacia la tierra prometida, ya se había presentado una situación muy similar a esta que narra el capítulo 20. Y es que en algún momento de hambre Abraham descendió hacia Egipto y pensó exactamente lo mismo que pensó en este capítulo 20. Y es que si llegaba a un lugar y los hombres veían que su esposa era muy atractiva, de pronto atentarían contra él. Entonces le recuerda a su esposa aquel pacto que hicieron tiempo atrás de que ella diría de él que es su hermano y él diría de ella que es su hermana. Así lo habían hecho. Obviamente, si leemos esa historia, también vemos que no le fue muy bien a Abraham y que de alguna manera Abraham había aprendido a manejar esto de las verdades a medias que siguen siendo mentiras. Aquí vemos otra vez en Gerar qué sucedió. Cuando Abraham llega a ese lugar y empieza a ver que ponen los ojos sobre su esposa, entonces le recuerda a ella que si le llegan a preguntar quién es ella diga que es hermana de Abraham. Y así sucedió. Estaban ya en ese pacto y obviamente decimos que estudiaremos un poquito más a Abraham en otro espacio. Por ahora nos vamos a centrar en qué pasó como consecuencia de eso. Entonces el rey de Gerar mandó buscar a Sara. Obviamente le hablaron de Abraham y le hablaron de su hermosa hermana. Y entonces este rey de Gerar mandó buscar a Abraham y buscó a Sara para que viniese y de alguna manera se convirtiese en el futuro en una de sus esposas. Y usted me diría, pero ¿cómo así? Eso era así en esta época que un hombre simplemente fijaba sus ojos y su atención sobre una mujer y podía llamarla y llevarla a su casa y luego hacerla su esposa. Bueno, recuerden que era el rey de Gerar. Y como alguna vez alguien nos dijo en nuestro país, entonces el poder para qué, y ellos sabían para qué era el poder. Ellos podían hacer con el poder que tenían lo que quisieran. En este caso, decirle a una mujer, usted tiene que venir y habitar aquí y convertirse en mi esposa. Así que Sara fue llevada seguramente a la casa o al palacio de Gerar, a donde estaba el rey Abimelech. Y de alguna manera entonces encontramos a Sara expuesta a una situación difícil solamente por el pacto que había hecho con Abraham de decir que efectivamente era su hermano cuando en la realidad era su esposa. Y esto implica algún tiempo, porque normalmente, como usted ha leído de pronto la historia de Esther en la Biblia, una mujer que era judía, pero cuando estuvo cautiva, el rey también puso sus ojos sobre ella por su belleza, y cuando determinaron que se iría a convertir en la esposa del rey, o sea, la reina, inmediatamente entró en un proceso de preparación. Y esto implica todo un año, en el caso de Esther, donde le daban una dieta especial, un tratamiento especial, de tal forma que el día que se convirtiera en reina fuera la mujer más hermosa. Bueno, parece ser la costumbre, y entonces también el rey de Gerar la tuvo un tiempo en su casa mientras le daban una dieta especial, un arreglo especial, de tal forma que el día que se convirtiera en su esposa fuera la mujer más hermosa.
Estábamos en ese tiempo, estábamos ya preparando, estábamos en la historia ya en el momento en que ya se llegó el día en que esta mujer se va a convertir en la esposa del rey de Gerar. Y la pregunta es si, bueno, Abraham no va a hacer nada. Es más, aún Dios no va a hacer nada. Recuerden que siempre Dios está presente y que Dios siempre va a actuar, aún en medio de nuestras equivocaciones y errores. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese día en que ya todo estaba preparado y seguramente el rey ya estaba haciendo cuenta de que tendría una nueva esposa, sucede algo y es la intervención sobrenatural de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice que cuando este rey se fue a dormir, Dios le habló en sueños. Bueno, parece que esta no es la única vez que esto sucede. Ya hemos encontrado en la Biblia, en Génesis, otras historias que Dios también lo hizo así. Por ejemplo, al faraón Dios le habló en sueños acerca de lo que vendría en cuanto a prosperidad y luego una gran necesidad. Y Dios a través de José le interpretó su sueño. Y cuando José le interpreta el sueño, le dice es que Dios te ha mostrado lo que ha de acontecer para que de alguna manera tomes medidas. O sea, Dios se reveló en ese caso específico a Faraón. Oiga bien, Dios está revelando a un hombre que no necesariamente busca a Dios y le está hablando acerca de lo que ha de venir y está colocando a una persona a su lado para que le ayude a administrar la abundancia para los tiempos de escasez. Ese es uno. Otro es Nabucodonosor en su tiempo, cuando también tuvo un sueño. ¿Recuerdan ustedes la famosa estatua que tenía una cabeza de oro, de bronce, el pecho, después viene el hierro y bueno, esa imagen que tuvo el rey Nabucodonosor en sueño, él se levantó al otro día para que le interpretaran. ¿Qué significaba eso? Y allí estaba otro hombre de Dios llamado Daniel. Y Daniel le dijo al rey que efectivamente a través de ese sueño, Dios le estaba mostrando acerca del porvenir, acerca del futuro y de lo que tendría que hacer. Recordemos que Dios se puede revelar a quien Él quiera, porque Él es soberano. Él puede hablar con cualquier persona de la manera en que Él escoja hacerlo. A veces nosotros pensamos que solamente Dios se revela y se relaciona con los creyentes, pero mire, encontramos un Dios del cielo poderoso como es, que no solamente se relaciona con sus hijos, sino con los que de pronto no lo son. Y aquí está el rey de Gerar, Ahimelech, está en relación con Dios y Dios le está hablando a través del sueño. Y el sueño fue muy particular. Si usted mira, en el sueño Dios le dijo que iba a tomar una mujer que era casada, que esa mujer que él pensaba que era hermana de Abraham, resulta que era la esposa de Abraham y que estaba sentenciado a morir por esa intención. Entonces inmediatamente el hombre reacciona y le dice, Dios, un momentico, yo he actuado con honestidad, le dice, en su sueño, oiga bien, en el sueño está interrelacionando con Dios, dice, yo la tomé con sinceridad, a mí me dijeron que era su hermana y estaba obviamente en toda la libertad de traerla y hacerla mi esposa. Yo no sabía que era la esposa de Abraham. Y de alguna manera, con sencillez de corazón, dice el versículo 5, y con limpieza de manos había hecho esto. Hizo su defensa. Qué interesante que Dios había sentenciado la muerte de este hombre por tocar una de sus hijas, por intentar tocar, todavía no lo había tocado, pero Dios le da la oportunidad de la defensa, porque en medio de todo, siendo un Dios justo, pues tendría que dar lugar a ello. Y efectivamente lo que hace este rey es que hace acopio de recursos de su defensa. Yo lo hice de manera íntegra. Oiga bien, un hombre no cristiano de pronto en nuestros términos. Un hombre que de pronto no lo vemos normalmente en las iglesias, que una persona que aparentemente no quiere saber nada de Dios, aparentemente, pero mire que es un hombre que actúa con integridad. Y dice, yo lo hice honestamente, no fue mi intención, obviamente, causarle un daño ni a Sara, ni obviamente a su esposo. Y mire lo que dice el versículo 6. Dios dio testimonio efectivamente de la integridad de él. Dice, Dios le dijo en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y también te detuve de pecar contra mí. Así que no te permití que la tocases. Imagínense esto. Dios le está diciendo a este hombre que aparentemente no tiene una relación con Dios. Yo sé de tu corazón y sé que tu corazón es íntegro. Y por eso mismo yo intervine hoy antes de que tú lleves a cabo tu plan de casarte con ella para que no la toques. Yo estoy aquí para evitarte que tú peques. Interesante. Uno empezaría a pensar que más bien vendría Dios con un juicio sobre él y destruirlo. No, Dios le dice, ven acá. Y si has actuado íntegramente, muy bien has hecho. Y yo también te voy a ayudar.
De alguna manera yo he intervenido para que no tengas que morir. Ahora, también esto en la Biblia lo encontramos muchas veces. Cómo Dios interviene porque conoce el corazón de los hombres. Conoce sus intenciones, sus pensamientos. Por ejemplo, en el Salmo 139, en el versículo 1 y 2 de ese Salmo dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esto decía David. David decía, Señor, tú me conoces porque tú me has examinado. Tú sabes lo que yo pienso, tú sabes lo que yo siento, cuáles son mis intenciones, tú lo conoces todo. Entonces uno diría, bueno, listo, está hablando de David. David, obviamente, un hombre que se exponía a Dios y que le abría su corazón a Dios, entonces Dios lo conocía. Sí, cierto es. Pero es que no solamente es con aquellos hombres que se relacionan con Dios. Estamos hablando de un rey que no se relacionaba con Dios y Dios le dice, yo conozco tu corazón. Veamos otro versículo en Jeremías capítulo 19. En el versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí el Señor dice algo que es cierto. Dice, Él conoce el corazón del hombre y sabe que en el corazón del hombre hay maldad. Y de pronto nosotros decimos, bueno, sí, nosotros entendemos eso, pero no entendemos la gravedad de eso ni el nivel de gravedad que esto tiene. Dios sí lo sabe. Y luego dice entonces en el versículo 10, yo escudriño la mente, pruebo el corazón y le doy a cada uno según su camino. ¿Por qué no destruyó al rey de Gerar? Porque Dios conocía su corazón y sabía, como Dios mismo lo dijo, que él en integridad había actuado, que no lo había hecho, si queremos usar el término, con una mala intención, por perversidad. Simplemente era una oportunidad y estaba actuando dentro de su cultura. ¿Cuántas esposas tendría? No sabemos si esta era la primera o era una más de las muchas que podría tener. Pero era su cultura y él estaba actuando de una manera íntegra dentro de su cultura. Pero Dios intervino para decirle, no es lo que yo espero y me quiero de ti. Y efectivamente, entonces, habiéndole advertido acerca de lo que él espera, Dios espera que haga este rey, inmediatamente el rey vuelve a actuar. Veamos en el versículo 7 la advertencia de Dios. Dios le dice, ahora, ya que me has escuchado y sé que lo has hecho honestamente, y que de alguna manera, si hubieses sabido que era esposa, no la hubieses tomado, entonces ahora te pido que la devuelvas a su marido, dice el versículo 7, porque él es profeta. Imagínense Dios respaldando a Abraham en una situación como esta. Vuelvo a insistir que esto es parte de un estudio que tendremos que hacer en el futuro. ¿Cómo así que Dios respalda las mentiras de Abraham? No, Dios no respalda las mentiras de Abraham. Dios respalda a Abraham, pero trata con las mentiras de Abraham, trata con los pecados de Abraham. Eso es como cuando Dios nos bendice. ¿Cómo Dios nos bendice a nosotros que somos pecadores? No, Dios nos bendice porque somos sus hijos y trata con nuestro pecado. Pero no es el tema de hoy. Hoy lo que estoy hablando no es de Abraham. Estoy hablando de un hombre que supuestamente no es tan fiel, tan santo como Abraham, pero que de una manera u otra está actuando mejor que Abraham. Y entonces le dice, y él orará por ti, siendo profeta, él orará por ti y tú vivirás. Recuerden que había una sentencia de muerte contra este rey solamente por la intención. Todavía no había ejecutado ninguna acción contra Sara, pero por la intención Dios le dijo, eres muerto, eres hombre muerto. Pero aquí le está diciendo, pero Abraham va a orar por ti y vivirás. Y luego agrega, y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y toda tu casa. Ya estaba el sueño completo. Ya le había Dios hablado acerca de lo que estaba sucediendo, le estaba diciendo que Dios conocía su corazón y le estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer. Y efectivamente, al día siguiente, muy temprano, este hombre se despierta. Lo primero que hace es llamar a sus asesores, consejeros, y les cuenta lo que acaba de suceder. En esa noche anterior, seguramente próximo a celebrar el matrimonio con Sara, dice, mire, Dios se reveló a mí. ¿Qué Dios? Porque estamos hablando de Dios que se revela a él, pero cuando él dice, Dios se reveló a mí, seguramente le preguntarían, ¿de qué Dios estás hablando? Seguramente dirá lo que normalmente nosotros leemos a veces en la Biblia, en algunas ocasiones, cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A lo mejor él dijo, el Dios de Abraham se ha revelado a mí.
Y recuerden que conocían a Abraham, porque tiempo atrás Abraham había librado a Lot. ¿Recuerdan cuando vinieron esos 5 reyes sobre las 3 ciudades y las tomaron presa y se las llevaron? Y Abraham fue con sus hombres que no eran soldados, eran simplemente sus siervos, y rescató a estos reyes y rescató a Lot. Seguramente eso se había conocido en la región, que Abraham tenía un Dios que con pocos hombres podía dar grandes victorias, que el Dios de Abraham era grande. Seguramente este hombre, cuando habló con su siervo, les dijo, el Dios de Abraham habló conmigo anoche. Es interesante, Dios se revela y Dios tiene formas particulares de revelarse. Muy bien, les habló de qué le había dicho Dios acerca de lo que iba a cometer ese acto, que iba a ir en contra de la integridad de Sara y en contra de la integridad de una familia, y que le advirtió que no lo hiciera. Así que habiéndoles contado a sus hombres lo que había sucedido, inmediatamente todo el mundo se preparó para llamar a Abraham y seguramente a Sara con él. Abraham llega a la presencia de este rey y me imagino que el rey se pone de pie cuando lo ve, no estaría muy contento, obviamente. Y le dice a Abraham, ¿usted por qué hizo esto? Nos puso en una situación que donde su Dios no haya intervenido, hubiésemos sido ejecutados todos. ¿Usted qué pensaba? Es una pregunta bien interesante. ¿Usted qué pensaba cuando me dijo que era su hermana? Y cuando yo le pregunté a ella me dijo que usted era su hermano. ¿Usted qué pensaba, Abraham, cuando hizo esto? No sabe el daño que nos ha traído. No sabe la situación que nos expuso con respecto a su Dios. Y su Dios habló conmigo y me advirtió que si yo seguía adelante en este plan, mi casa y yo moriríamos. Así que Abraham, ¿qué hizo? Entonces Abraham tomó la palabra y empezó a justificarse diciéndole, es que yo llegué a este lugar y yo no vi temor de Dios aquí. ¿Temor de Dios? ¿Acaso Abraham lo tenía cuando justificaba su situación de relacionamiento con Sara para librar su integridad? Los hombres de Dios también tenemos fallas en nuestro carácter. Vuelvo a insistir que ese también sería un tema muy particular para estudiar. ¿Cómo Dios trata con los fallos, con los errores, con los pecados de los hombres de Dios que los tienen? Todos en la Biblia los tienen. El único que es sin pecado es Cristo Jesús. Pero como estamos hablando de Abimelech, el rey le dijo a Abraham, mire, la verdad es que yo he hecho lo correcto. Yo tomé a su esposa para que se volviera mi esposa porque usted me había dicho que era su hermana. Pero como Dios me habló y me pidió que se la devolviese, aquí estamos. Y seguramente me mandó llamar a Sara y nuevamente se la entrega a Abraham. Obviamente Abraham no se sentiría muy cómodo en esa situación. ¿Por qué? Porque un hombre que dice que teme a Dios y que Dios lo respalde y todo lo demás, ¿por qué tiene que buscar seguridad en una mentira para librar su vida? Cuando Dios es suficientemente fuerte y poderoso para hacerlo. Esto nos lleva a hacer pensamientos y conjeturas en nuestro propio interior, que muchas veces declaramos que Dios es suficiente, es poderoso, puede hacer lo que Él quiera porque no hay nada imposible, pero cuando vamos a actuar empezamos a buscar las formas en que nosotros acomodemos que las cosas resulten como queremos. Y hay que dejar que Dios obre, Dios es fiel, sus promesas se cumplen. Pero hay algo particular aún en este rey, que no solamente escuchó la voz de Dios, interactuó con Dios, oyó lo que Dios le pidió que hiciera y rápidamente lo llevó a cabo, sino que hizo algo adicional. Y es lo que de alguna manera nos lleva a mirar mucho más allá del corazón de este hombre cuando miren en el versículo 14. En el versículo 14 dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas de sus rebaños, de sus propios rebaños tomó ovejas y vacas, y también de sus siervos y siervas, y se lo dio a Abraham. ¿Cómo así? Dice uno. Si de alguna manera Abraham lo había colocado a él y a su casa en una situación tan compleja y difícil, este hombre lo máximo que debía hacer era devolverle a su esposa y por favor, desaparezcan de mi presencia. Pero este hombre tenía un corazón con unas características particulares. Dijo, mire, yo no quiero tener problemas con su Dios. Ese Dios que se reveló a mí, me habló y me advirtió acerca de las cosas, es un Dios que vale la pena obedecer. Y ¿saben qué? Él me dijo que te devolviera a tu esposa y lo estoy haciendo. Pero aún quiero agregar más que eso. Y quiero que tú te lleves parte de lo que es mi propia riqueza, ovejas y siervos. Y luego dice en ese versículo 16, en el 15, perdón, dice, y entonces escoge, como él sabía que Abraham había ido a esa región a habitar allí, le dice,
yo soy dueño, no solamente soy rey de la ciudad de Gerar, sino de sus alrededores. Así que, de alguna manera, escoge tú la región que quieras tener para ir con tu familia, con tus siervos, con tu riqueza y morar allí. No solamente siervos, sino también le da territorio. Lo que andaba buscando Abraham por allí, que de alguna manera Dios le había prometido que todo ese territorio era suyo, pero aquí estamos encontrando un hombre que le dice, y te voy a dar a un territorio para que donde tú quieras establecerte, lo puedas hacer. Qué interesante el corazón de este rey. Y termina diciendo en el versículo 16, y a Sara le dijo, a tu hermano le he entregado 1000 monedas de plata, 1000 monedas de plata. Y eso era una fortuna. A tu hermano he devuelto 1000 monedas de plata, dice, para que todo el mundo veas que tú has sido vindicada. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos iban a decir, uy, esa mujer ya la embarró con el rey, siendo la esposa de Abraham. Y recuerden que Dios lo intervino antes de que él llevara a cabo sus propósitos. Dios habló con él y le impidió que llevara a cabo sus planes. Así que este hombre, para que quedara claro de todo, delante de toda la población, porque seguramente se iban a convertir en vecinos, dijo, esta mujer no ha hecho nada que sea digno de ser juzgada. La vindicó delante del pueblo. ¿Con qué? Con esa dote que le entrega Abraham por él. Y es interesante, no le había pedido Dios que hiciera todo eso. Pero este hombre, que aparentemente esa era la única vez que se había relacionado con Dios, este hombre dice, yo quiero estar en buenas relaciones con ese Dios. Y si él me pide uno, yo le doy 2 o 3 o 4, no importa. Con tal de estar en buenas relaciones, porque la advertencia sería, si él quisiera destruirme, lo podría hacer. Así se lo expresó Abraham. Si no hubiese sido porque Dios intervino, usted me hubiese traído una desgracia sobre mi vida y mi familia. Y efectivamente, Abraham dice al final de cuentas, cuando ya todo esto se había cumplido, Sara estaba nuevamente con él, dice que Dios le dijo a Abraham que orara entonces por este rey. Y Dios oró, Dios actuó a través de la oración de Abraham, de Abimelech, le recuperó, le sanó. La sentencia de muerte fue quitada, pero no solamente eso, sino las consecuencias de la intencionalidad que había tenido, porque dice que Dios había cerrado el vientre de sus mujeres, de las mujeres de Gerar, de su esposa y de toda su casa, dice. Y Dios, a través de la oración de Abraham, volvió a traer sanidad y medicina a todas ellas. Qué interesante. Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de gracia. Y que Dios espera que los que le conocemos actuemos consecuentemente con eso. A veces, y créanme que desafortunadamente es una posición que hacen los cristianos asumimos, es nosotros somos los buenos, los que no lo son cristianos son los malos, son los que no hacen las cosas correctamente. Aquí encontramos a un hombre cristiano que no está haciendo las cosas correctamente. Y estamos encontrando a un hombre que aparentemente no es cristiano y está haciendo las cosas muy bien hechas. Entonces, tengamos en cuenta esta lección del día de hoy, este consejo, que nosotros no juzguemos simplemente porque dice ser o no ser, sino que como Dios lo hace, dice, déjenme a mí que yo juzgue porque yo conozco el corazón de los hombres. Y como Él conoce el corazón de los hombres, sabe qué le debe dar a cada hombre. ¿Y cómo debe actuar con cada hombre? Nosotros tenemos unos tiempos de oración, por ejemplo, ahora que hemos incentivado de lunes a sábado nuestros tiempos de alborada de oración a las 6 de la mañana. Estamos orando por el país, porque Dios actúe sobre las personas que han sido colocadas en puestos de autoridad en el país. ¿Cuántos de ellos conocen a Dios? No sabemos. Pero Dios puede actuar en la vida de ellos como actuó en la vida de Abimelech. Él no lo conocía, pero Dios actuó a través de su vida y a través de eso conoció al Dios de Abraham. Cuando nosotros oremos, oremos con la certeza de que Dios puede, porque es soberano y tiene el poder para hacerlo, de tocar la vida de cualquier persona. El libro de Proverbios dice que el corazón está en la mano de Dios y a lo que quiere lo inclina. Dios puede inclinar el corazón de un hombre por fuerte y poderoso que sea, como el caso de un rey, y que haga, cumpla, que lleve a cabo sus planes y propósitos. Lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con el caso de Faraón en la época de José, lo está haciendo con Abimelech en la época de Abraham. Dios toca el corazón de los hombres. Creámosle a Dios. Que Dios
que sí juzga justamente, porque él conoce quién es y quién no es íntegro. En este caso, como era íntegro, Dios lo bendijo. Y Dios, después de esta experiencia, que seguramente Abraham tomó su camino, se estableció, todo lo demás, a este hombre le quedó la lección aprendida de que ese Dios de Abraham es un Dios que vale la pena con él negociar, porque es un Dios que da oportunidades, que no actúa precipitadamente, le escuchó sus razones, le conoció su corazón y su intención, y conforme a él le dio respuesta. Recuerde que así dice Jeremías 17:9. Yo conozco el corazón de los hombres, sus intenciones y pensamientos, para darle a cada uno lo que merece. Ahora usted me dirá, ¿y qué pasó con Abraham? Tranquilo, Dios también le daría a Abraham lo que él merecía, porque obviamente, como todo padre, no deja a sus hijos sin corrección y disciplina. Pero hoy quería centrarme para nuestro consejo del día de hoy, recibiéndolo de un hombre que aparentemente no lo es, cristiano, creyente, seguidor de Dios, pero que actuó de la forma y de la manera correcta. Revisemos qué hizo Abimelech, que nos deja como lección, como consejo y recomendación. No sé si usted sea cristiano, si no lo es, no importa. Aquí estoy hablando con cristianos y no cristianos, con personas creyentes y no creyentes, con personas que tienen el temor de Dios o no lo tienen, no sé. Pero miren lo que Dios hizo con un hombre que en un momento determinado tenía su propia creencia, pero que no conocía del Dios de Abraham, que a través de esta experiencia lo conoció. Lo primero que él hace es que de alguna manera está actuando conforme a su cultura. Su cultura decía que, pues, siendo el rey, él podía determinar sobre sus súbditos y llamar a quien él quisiera convertirse o en su siervo o sierva, o en este caso su esposa. Él estaba actuando conforme a su cultura. Dios lo respeta. Bueno, está bien su cultura, pero en medio de la cultura, Dios interviene y le dice, no está bien. En este caso, tú estás tomando una mujer que es casada. Él pudo haber dicho, ¿y qué? Soy el rey, puedo hacer lo que quiera, pero tomó otra posición diferente. Bueno, Señor, si tú lo dices, lo vamos a hacer como tú digas. Yo no había pensado que era mujer casada, pero si tú lo dices, y seguramente con razón, yo voy a actuar como tú me digas que lo haga. Fue amonestado por Dios. ¿Y sabe qué? Obedeció a Dios. Porque eso no lo dejó pasar y buscar y verificar, sino que al otro día se levantó, reunió a su gente, le contó la situación, llamó a Abraham y le contó lo que había pasado e inmediatamente obedeció a Dios, devolviendo a Sara a su legítimo marido. Y luego de obedecer a Dios, hace algo más, va más allá de la obediencia. Y qué interesante es esto, va mucho más allá. No se limita con decir, bueno, yo le devolví la esposa a Abraham y que se vayan y que no los volvamos a ver. No, les entrega ovejas, siervos, tierra. Es un hombre que va más allá. Qué lección tan increíble de la obediencia a Dios. Ir mucho más allá. Dios nos pide 10, podemos dar 20. Dios nos pide que ayudemos a uno, podemos ayudar a dos. Dios nos pide, podemos ir mucho más allá. Y todo eso que trajo sobre la vida de Abimelech, bendición. Pudo haber sido juzgado, pudo haber sido ejecutado, Dios lo pudo haber hecho, tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Porque Dios es justo y da oportunidad a los hombres. Y cuando los hombres se arrepienten de lo que pensaban o hicieron, Dios los perdona y los bendice. Y en el caso de Abimelech, me imagino que quedó un conocimiento de Dios en su corazón, que él sabía que efectivamente Dios, el Dios de Abraham, existía. Y era un Dios que se revelaba, y era un Dios justo, y era un Dios con el que se podía tratar. Muy bien, consejo. ¿Cómo nos estamos comportando? Como un Abraham que decimos ser, pero actuamos como si no lo fuéramos. O muchas veces encontramos a aquellos que no dicen ser, pero actúan como si lo fueran. Yo no estoy diciendo con eso que las obras o las buenas actitudes son suficientes para salvarse. Lo que quiero decir es que Dios conoce el corazón de unos y otros. Y Dios conoce el corazón y los pensamientos y las intenciones de todos y cada uno de nosotros. Y Dios es justo. Dios a cada uno le da conforme lo que cada uno merece. Así que actuemos con Dios como lo hizo Abimelech. Librémonos de actuar como lo hizo Abraham, respaldándose en la mentira, en el engaño, en las medio verdades, para proteger su vida cuando tenía un Dios que lo protegía y lo guardaba. Actuemos como un hombre de Abimelech, que cuando Dios se revela a él, puede que sea este el día donde Dios le hable a usted.
usted pueda responderle a Dios, Señor, yo hasta ahora había actuado en integridad porque era lo que yo conocía y sabía. Pero ya que tú me adviertes acerca de las cosas, yo quiero actuar como tú dices que lo debo hacer. Y no me quiero limitar a lo que simplemente puedo hacer, sino quiero hacer aún más de lo que podría. Y esta es la lección. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Allí hay grandes verdades, mucho más de lo que podemos en este tiempo decir, pero quisiéramos que esto quedara allí en nuestro corazón, una historia donde nuestro protagonista Abraham se vuelve más bien en el modelo a no seguir. Y donde los antagonistas que normalmente encontramos, aquellos que aparentemente no están como muy alineados, son los que terminan dándonos en este caso la lección. Dios del cielo, te damos gracias y te bendecimos por la bendición de conocerte. Somos como Abraham, te conocemos. Pero desafortunadamente a veces actuamos como Abraham no actuó en ese capítulo 20, que declaramos que tú eres un Dios grande, poderoso, que nos proteges, que nos guardas, que nos suples, que todo. Pero cuando llegan los momentos de presión en la vida, los momentos difíciles en la vida, empezamos a actuar conforme a nuestra propia sabiduría, a nuestro propio consejo. Es ahí donde nuevamente el libro de Proverbios sale a relucir. No te apoyes en tu propio consejo, no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor y Él enderezará tus derechos. Abimelech, un hombre que no conocía a Dios posiblemente, pero que Dios se reveló a él y a la luz de la revelación de Dios respondió a Dios con obediencia. Dios quiere revelarse a todos y cada uno. Dios de pronto te esté hablando en esta tarde, en este día, y quiere hablarte a tu corazón y quiere que tú sepas y entiendas que Él te conoce, conoce tus intenciones, tus pensamientos y que Él es justo y que es un Dios de oportunidad y que es un Dios que puede bendecirte, sanarte, es un Dios que puede restaurar. Lo que tienes que hacer es reaccionar y hablar con Dios como lo hizo Abimelech en su momento. Él habló con Dios. Puedes hablar con Dios, puedes referirte a Él como el Dios creador de todas las cosas, el Dios que se revela como Él quiere y hacer lo mismo que hizo Él. Yo te quiero obedecer. Y si tú quieres que mi vida te la entregue, te entrego mi vida. Y sé tú mi Señor y dirige mis caminos. Y quiero obedecerte mucho más allá de lo que me pidas. Quiero entregarme integralmente a ti. Gracias por tu bendición. Gracias por la sanidad que esparces sobre mi familia, sobre mi casa, sobre todos los que somos y estamos. Gracias te damos. Te bendecimos. A ti, Dios poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Que Dios me les bendiga. Recuerden, estamos aquí desde nuestra iglesia. Esperamos que Dios nos dé la oportunidad poco a poco de ir recuperando nuestra oportunidad de volver a estar juntos aquí y celebrar. Nuestro ministerio de alabanza estará ya presencial. Obviamente todo el aforo de la iglesia en su medida y capacidad. Seguramente Dios nos permitirá volver a disfrutarlo. Y bueno, nos veremos y nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora, virtualmente, Dios les bendiga. Un abrazo virtual, un deseo de bendición para la familia y que Dios sea con ustedes el resto de este día y esta semana. Amén.